Vuelve nuestra escuela de salud y lo hacemos hablando sobre un tema que seguro que está ahí en tu casa o cerca tuya, dándole vueltas allá a la cabeza, la vacunación antigripal. ¿Es para mí? ¿No es para mí? ¿Me la pongo? ¿No me la pongo? Pues hoy vamos a hablar largo y tendido en nuestra escuela de salud. Ya sabes que soy Eva Guzmán, la compañera Ana Patricia Padial, desde Algarrobo Costa, emitiendo para toda la Axarquía. Nos puedes ver en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live y luego también puedes ver a través de nuestro Instagram, pero nos hace mucha ilusión que lo veas en vivo y en directo y que nos vayas dejando por ahí tus preguntas y nosotros le vayamos trasladando a nuestra amiga Mamen Lara, que ya sabes que es farmacéutica y que viene desde Farmacia Lara Alba de Torre del Mar. Bienvenida, Lara. Hoy, Mamen. No. Digo ya, Lara. Buenos días, Eva. La verdad que estoy muy contenta y muy ilusionada de retomar nuestra escuela de salud. Estupendo. Y bueno, con las pilas puestas para informar y despejar todas las dudas de salud que nuestros oyentes tengan. Así que vamos a animar también a que nos escriban, que igual que nos hace mucha salud que Claro. nos vean en directo, cuando nos dejan preguntillas también nos gusta mucho. Claro, nos gusta saber que ahí, sabemos que nos veis y que nos escucháis, porque luego nos lo decís por la calle, pero que os da mucha fatiguita esto de escribirnos y de hablarnos aquí en el vivo y el directo, y eso pues siempre pues nos nutrimos mucho de esos temas que a vosotros os interesen para que Mamen se lo Claro. prepare, ¿no? Y lo desgranamos por aquí. Bueno, pues cuéntanos por qué la gripe es una enfermedad de la que pues se plantea la vacunación cada año y año tras año hay gente pues que se lo plantea. Yo también tengo dudas de este tema, ¿no? No tengo mucha Pues idea. mira, Eva, la gripe es una infección que está provocada por un virus y entonces realmente no hay nada para curar la infección. Igual que frente a infecciones causadas por bacterias tenemos los antibióticos no son útiles para trabajar, para matar al virus de la gripe. Por tanto, la mejor herramienta que tenemos es la prevención. Además, es un virus muy contagioso, con lo cual puede dar lugar a una epidemia rápida No. y luego tampoco tenemos ningún medicamento, como he dicho, efectivo para tratarlo. Podemos paliar los síntomas con antigripales, con analgésicos, con antitérmicos, pero no hay ningún medicamento que mate al virus de la gripe. Y luego además también tenemos que saber que en pacientes mayores de 60 años o en otros grupos de riesgo, personas con patologías crónicas como diabéticos, aunque sean jóvenes, hipertensos, obesos, pues puede desencadenar una serie de complicaciones que en España al año provocan entre 4.000 y 15.000 muertes Ah, por bueno. complicaciones de la gripe. Ojo. Por tanto, creo que está más que justificado que sea una Ujú. enfermedad de la que si existe la posibilidad de vacunar, pues se vacune sobre todo los grupos de riesgo que ahora veremos. No sabía yo que eran tantas las muertes, ¿eh? De Sí, al verdad. año se estima más o menos eso, entre 4.000 y 15.000, va dependiendo del año, porque el virus de la gripe cambia cada año y hay años que es más virulento y otros que es menos, pero sí es muy importante que la población lo sepa, que parece que es una infección que puede ser leve en muchos casos, pero que en pacientes de riesgo, que son mayores de 60 o personas con patologías crónicas, pues se puede complicar bastante. Entonces, ¿para quién está recomendada esa vacunación? Si yo no Ujú. tengo problemas ni antecedentes ni nada, ¿es Sí. necesario que me la ponga o es más seguro? Si eres una persona sana, la vacunación no está indicada. Eso no quiere decir que no te la puedas poner. Tú vas a tu médico, se lo comentas, le comentas tu caso y por qué te quieres vacunar y te puedes vacunar. Lo que pasa es que no está financiada por la Seguridad Social, Ah, vale. ¿vale? Entonces Ah, aquí vale, tenemos, esa es la gran esa es la diferencia diferencia. La entonces. Seguridad Social Ujú. solo la financia para grupos de riesgo. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a Mm. ver cuáles son los grupos de riesgo porque el calendario vacunal en Andalucía acaba de arrancar. Es muy interesante porque arranca de forma escalonada, van vacunando a grupos de población según la vulnerabilidad del grupo, o sea, siempre van a Claro. hacer un escudo protector frente a los más vulnerables y de ahí van bajando hacia los menos vulnerables. ¿Y por qué si yo soy una persona sana me querría vacunar? ¿Qué supuestos tú crees que puede haber? Bueno, por ejemplo, una persona sana, pues que cuando normalmente ha tenido antecedentes de gripe antes, la coge muy gorda, le incapacita, tiene que faltar al trabajo, se ve que le puede Vale. incomodar el Ujú. virus de la gripe.
personas que simplemente tienen interés en no contagiarse porque lo han pasado mal en anteriores O eres ocasiones. cuidador, a lo mejor, de Bueno, eso gente. sí está incluido. Ah, Los vale. Ah, cuidadores y personas convivientes directos ah, están incluidos en los grupos de riesgo. Tiene su lógica. Sí, Sí, vale. señor. no tiene sentido que tú vacunes a un señor de 80 años que tiene un cuidador que puede traer la gripe a casa. Entonces, Claro. en teoría, para proteger a esa persona, vacunas al Ujú. señor y vacunas al cuidador. De Vale. hecho, voy a explicar un poco el calendario vacunal porque Venga. esta es una consulta muy frecuente en la farmacia. ¿Cuándo empieza o el qué? ¿Cuándo empieza? Ujú. ¿Cuándo me toca a mí? Porque, a ver, ya lo he dicho, la Seguridad Social hace una vacunación escalonada. La vacunación en Andalucía empezó el 30 de septiembre y empezó por niños de entre 6 y 5 años embarazadas han sido el primer paso de la Ujú. vacunación. Además, ha estado muy bien organizado, está muy bien organizado porque hay una amplia rama de enfermeros desde los colegios, de los centros de salud, que lo practican muy bien la vacunación. O sea que las madres ahí tienen que estar muy seguras y muy tranquilas porque es un proceso que está muy bien llevado. Nosotros hemos tenido algunas consultas porque, claro, la gente llama a la farmacia, tengo que vacunar a mi hijo, no tengo que vacunarlo, y justo ha sido empezar el periodo de vacunación el 30 de septiembre y ya empezó la información en los colegios y los enfermeros se hicieron enseguida a cargo de la vacunación de los más pequeños. Y sobre todo eso, empezó con los niños y con las embarazadas. Ahora, el día 6 de octubre Ujú. se escalonó el siguiente grupo, que eran trabajadores de residencias, de centros sociosanitarios, de centros de discapacidad y el profesional sanitario. Ya tenemos a los niños y a este grupo inmunizado y ahora vamos al siguiente grupo que empieza hoy. Hoy ya se pueden vacunar los mayores de 80 años, que es el siguiente grupo que hay que Vale. proteger, ¿vale? Entonces serían hoy los 80 años y todos los convivientes de esas De esa personas de persona. 80 años. Claro, no tiene lógica vacunarla a esa persona y que el resto Claro, se claro. quede metiendo virus. Claro, y también empieza hoy la vacunación de las personas que están muy impedidas y están en domicilio, están cuidadas en domicilio. Ahí esas Aunque personas no tengan también, los 80. aunque no tengan, son personas que están pues por alguna enfermedad o por alguna situación inmovilizados en casa, no se pueden mover. Entonces, esas personas también se pueden vacunar ya hoy. Ujú. A partir del día 20 empezarían de 80 para abajo, hasta los 70, de 70 a 80. Y ahí incluiría también el calendario vacunal a personas, niños, adultos y adolescentes que son grupos de riesgo. Como los menores de 5 años ya están vacunados, Ujú. ahora vamos a los mayores de 5 años que no estaban incluidos en el calendario vacunal, pero que tienen enfermedades crónicas, diabetes, o en los adultos hipertensión, obesidad, son fumadores. Hay Asma, ¿no? Y determinados ese tipo de... Además, hay determinados grupos de población que tienen ese acceso a la vacuna por ser grupos de riesgo por enfermedades crónicas. Ujú. Ese sería el 20. Y luego el 27 ya empiezan los de 60 a 70, empiezan los cuerpos de seguridad del Estado, todos los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, incluidos los bomberos, y personas que están en contacto en su trabajo con animales. Ellos Ajá. también tienen esa inmunidad frente al virus de la gripe. Porque los animales lo pueden... Claro, porque hay determinados tipos de Pegar. gripe que pueden ser contagiados por animales. Entonces, Ah. ahí ese grupo de población también está incluido como grupo de riesgo. Y entonces, ¿cómo se pide la cita? Es muy fácil. Se puede hacer a través de 3 canales. A través de la página web de Clic Salud, la app de Salud Responde, a través del teléfono de Salud Responde, que hay un teléfono habilitado. Lo que sí tiene que saber la gente es que si yo tengo 60 años y la quiero pedir hoy 14, no me van a dar cita, o sea, no me va a habilitar que yo pueda pedir cita, porque mi grupo de riesgo todavía no se Está ha iniciado activo. la vacunación. Entonces, si tengo 80 años, hoy 14, ya podré pedir cita, ¿vale? Pero si tengo menos de 80, no me va a dejar pedirla. Es lógico porque siempre, como digo, lo que pretende el sistema de salud es proteger primero a los más vulnerables. Cuando ya tengo protegido a los más vulnerables, paso al siguiente grupo de población. Ujú. Ya lo hemos dicho, la vacuna entonces está financiada para estos grupos de riesgo que Para estás... todos los grupos de riesgo. Y es muy fácil y es muy accesible. Pero has dicho, ¿no? Que me queda una duda. Venga. Luego empezará el cuerpo de seguridad, no sé cuánto, pero todo el que pertenezca al cuerpo de seguridad Y quiera, y sí. quiera, Y quiera vacunarse, pero no es obligatorio. no es obligatorio. Vale, vale, vale.
La vacunación nunca es obligatoria, siempre Ujú. es indicada, pero nunca es obligatoria. De hecho, por ejemplo, los farmacéuticos somos profesionales sanitarios, también tenemos un sistema de vacunación a través del colegio farmacéutico y todo el equipo de la farmacia es voluntario. Tú optas o no optas, solicitas la vacunación o no solicitas la vacunación. Y Porque os, puede tener efectos secundarios. Hay gente que A ver, dice, los efectos secundarios de la vacuna son realmente muy leves, ¿vale? Los efectos secundarios suelen ser, pues a lo mejor malestar generalizado en el cuerpo, algunas décimas de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pero en 2 o 3 días han remitido. O sea, eso no es normalmente para mí un argumento para la no vacunación porque es muy corto en el tiempo, pero no hay muchos más efectos secundarios. y es una vacuna que está muy probada, pero, o no, porque como va cambiando la cepa cada año. Es que eso me produce Esa es una dudas. buena pregunta. A ver, la vacuna muta, el virus de la gripe muta todos los años. Por tanto, cada año hay que hacer una nueva vacuna, porque la vacuna del año anterior no sirve para este año. La vacuna que se hace este año está basada un poco en la del anterior, porque tú dices, bueno, si el anterior fue así, tampoco tenemos una bola de cristal para saber hacia dónde va a ir el virus, pero como sabemos cómo evolucionó el año pasado, pues en función de eso se va adaptando la vacuna. Pero es cierto que... ¿cuál era la pregunta? Se me ha ido. Que si está aprobada la vacuna y si es segura. Pero la vacuna es totalmente segura porque las mutaciones se van viendo gradualmente con los años y se va adaptando ligeramente. No es un No es un cambio cambio brutal de la radical. vacuna. Sí, que no es un experimento como la del No, COVID, que no, al principio no. era como, y todo el mundo decía, ¡ah! Tenemos ya ¿Sabes? mucha experiencia en cómo va evolucionando el virus y hacia dónde hay vale, que pero ir fabricando la vacuna. antes yo quería preguntar, vale, ¿qué le supone a una persona, vale, que se suele resfriar o que, bueno, no, un resfriado no, es una gripe, es algo mucho más. El que se suele resfriar no entra dentro de ese grupo de riesgo. No, es que además esta también es una buena pregunta, porque el virus de la gripe no tiene nada que ver con el virus del resfriado. Son virus totalmente diferentes. Uno es el virus influenza y el otro es un rinovirus de otra cepa y de otra especie totalmente diferente. Ujú. Por tanto, si yo me resfrío, si me vacuno de la gripe es para prevenir la gripe, no los resfriados. De Vale. hecho, mucha gente muchas veces te dice, es que me he puesto la vacuna de la gripe y me he resfriado. No. Seguramente tú ya estabas incubando el virus del resfriado y has debutado con un resfriado, pero la gripe no provoca resfriado. Los síntomas o sea, las reacciones adversas que puede provocar la vacuna de la gripe son lo que hemos dicho: dolor en el lugar de la inyección, inflamación, malestar general, dolor de cabeza, porque la gripe muchas veces no cursa con congestión nasal, por ejemplo, ni con estornudo. Es un ¿Por virus. qué los confundimos tanto? Es verdad que son virus que transcurren todos en la época invernal, durante la época de frío. Entonces, es verdad que hay síntomas que son muy parecidos. Está el resfriado, está el COVID y está la gripe, que siempre tenemos la duda entre los tres. De hecho, cuando la gente se resfría o se encuentra mal, ya cada vez más vienen a la farmacia y se compran el test simplemente ya para saber lo que tengo. Porque claro, a lo mejor creo que es un simple resfriado y quiero ir a ver a mi abuela, pues si me hago el test, pues ya voy más seguro, ¿no? O para saber un poco hacia qué síntomas voy a derivar. Exacto. Una forma de Entonces, anticiparse también, esto ¿no? ya es muy frecuente. E incluso los test que tenemos ya, Ya ya vienen, diferencian tres eso es, ya cosas, te ¿no? diferencian el COVID, te diferencian la gripe A y te diferencian la gripe B. O sea que en la vacuna también es importante que los oyentes lo sepan, tenemos las dos gripes. La vacuna tiene cepas para la gripe A y cepas para la gripe B, con lo cual Ajá. tiene un amplio espectro frente a la vacunación de la gripe. O sea que gracias a Dios la ciencia evoluciona y cada vez tendemos a protegernos más en lo que siempre trabajamos en la Escuela de Salud, que es la prevención, porque la vacuna no es más que una herramienta muy valiosa de prevención. Y me puedo vacunar a la vez de COVID y de gripe, porque hay gente que se Sí, la pone eso junta. ya te la pueden poner. Incluso muchas veces pacientes nos comentan que cuando van al centro de salud dicen, ¿le pongo también la del COVID? Y ya tú decides, pues sí o pues no, pero la del COVID se puede poner Sí, sobre junto todo a con la la gente gripe. mayor, Sí, porque a mis padres se lo han Y si ofrecido un y se lo han año me puesto. vacuné, ¿ya debería hacerlo todos los años, claro, continuados? sí, por lo que hemos dicho, Patri, porque como el virus muta, si tú te vacunaste el año pasado, la vacuna del año pasado ya a lo mejor no es efectiva frente al virus que tenemos Eso que este piensa año. la gente ya lo mismo he creado algunos anticuerpos y yo soy más fuerte este año, ¿para qué me voy a vacunar? Voy a Claro. esperar a ver qué pasa.
efectivamente es así, pero tú has creado una serie de anticuerpos determinados frente a un virus determinado. Si el virus muta, que esa es la sabiduría de los virus y de las bacterias, que son muy hábiles. Son muy O sea, malas, son seres malas. vivos que buscan su supervivencia Supervivencia. y tienen herramientas para sobrevivir. Y en el caso de la gripe son las mutaciones. Y en el caso de las bacterias igual, también mutan. Por eso nos encontramos ante un problema muy grave, que ya lo hablamos en nuestra escuela de salud, que es la resistencia a antibióticos por el mal uso de antibióticos. Porque las bacterias al final aprenden a defenderse de esos antibióticos mutando y haciéndose más fuertes. Entonces, en el caso de la gripe, por eso es necesario vacunarse todos los años, porque el virus va variando, va cambiando, y yo tengo que estar protegida frente al nuevo virus que nos infecta ahora en 2025-2026. ¿Hay algún caso en el que esté contraindicada la vacuna? Pues mira, los casos de contraindicación son muy precisos y son personas que tengan alguna alergia a algún componente de la vacuna. Y dentro de eso también hay grados, porque no es lo mismo, por ejemplo, la proteína del huevo, la gripe, la vacuna de la gripe se elabora a través de huevos embrionados de pollo. Entonces siempre la vacuna puede tener trazas o pequeñas cantidades de proteína del huevo. ¿Qué ocurre? Se ha visto que cuando tú la alergia que tienes es una simple urticaria, pues se valora el beneficio-riesgo y se dice, pues te vacunas. Pero si ya tienes una alergia muy severa, que has tenido que pincharte adrenalina, que puedes tener un shock anafiláctico, en esos casos se debe consultar con el profesional sanitario correspondiente y existe una vacunación para esos pacientes con otro tipo de vacuna, que es una vacuna celular de otro tipo, pero siempre es que se active como un protocolo de trabajo en esos pacientes con un profesional sanitario adecuado al tema. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un gran repaso y que lo hemos explicado así muy claramente. Si tenéis cualquier duda, yo voy a invitaros a que lo dejéis aquí en los comentarios de este programa. Nos podéis mandar mensajes a través de nuestro Facebook, de nuestro Instagram. Nosotros se lo trasladaremos a Mamen. Y si no, más sencillo, pues te pasas por Farmacia Lara Alba, que sabes que está frente a la parada de taxis en Torre del Mar. No tiene pérdida y ahí pues tanto Mamen como todas sus compañeras te pueden informar de cualquier duda que tengas antes de vacunarte, si sí, si no, si yo en mi caso particular Claro. debo, no debo. Sí, hoy había pensado que luego lo voy a colgar un resumen con los grupos de población y las fechas en las que se va a vacunar, porque es una consulta muy frecuente. Entonces en el Instagram de la farmacia lo van a poder ver, que se queda ahí colgado, por si tiene alguna duda cuando tengo que pedir cita. ¿Soy grupo de riesgo? ¿No soy grupo de riesgo? Porque, Lo vamos a dejar ¿dónde ahí se colgado. consulta eso? ¿En alguna página Bueno, web? hay una página web que es Andalucía Vacunas, ¿vale? Que se llama Andavac, creo que es, y ahí te viene toda la vacunación antigripal. Están todos los grupos de riesgo y está cuando empiezan los periodos de vacunación, y luego tan fácil como meterte en la app de Salud Responde, intentar pedir cita, y no te va a dejar si no eres grupo de riesgo o no estás incluido. Lo que pasa es que como los mayores de 60, por ejemplo, empiezan escalonados, que son 80, 70, 60, pues ahí sí suele surgir duda de, pero si se ha vacunado no sé, mi vecina, pues su vecina tiene 80 años y usted tiene 71, todavía a usted no le toca. No le toca. Vale, hay que tener paciencia entonces. Estupendo, pues ya sabéis que poniéndolo en Google también, pues seguramente aparecerá, porque hay una página web con todos estos datos. Y si no, pues el Instagram de la farmacia. Pues muchísimas gracias y nos vemos en 2 semanas aquí en Escuela de Salud. Muchas gracias a vosotros.